Bien, continuamos compartiendo el tablero, son las 14:02 y ya estamos en conexión con Antonio Rosselló. Él es candidato a secretario general por la lista multicolor, actualmente parte de la mesa ejecutiva de la Federación de Docentes e Investigadores Universitarios de la CONADO Histórica como primera minoría, también es delegado paritario y parte de la lista naranja de docentes del Partido Obrero. Hola Antonio, ¿cómo te va? Te saluda Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Un saludo para vos, para todo el equipo, a la querida Radio Universidad y sobre todo a los docentes de nuestra Universidad Nacional del Jujuy. Bien, Antonio, te queríamos preguntar, ayer, en realidad el lunes hubo un congreso de CONADU Histórica donde se expresó, ¿no?, el descontento y el rechazo a la oferta que había hecho el gobierno. Contanos qué pasó ahí y también qué pasó ayer en la mesa paritaria, ¿no?, nacional. Bueno, mira, yo agradezco que empecemos por lo doméstico, ¿no? Porque supongo que en su programa van a buscar hoy la movilización de decenas de miles que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no? En rechazo. La reunión va a ser por Zoom, es un escándalo, porque está la gente rodeando al Ministerio de Trabajo, y se va a fijar la misma pauta que nos fijaron a nosotros, ¿no? Un 40% en cuotas, que es la pauta de Guzmán y Moroni para todos los trabajadores, dejando el salario mínimo también en un nivel de indigencia. Y mañana probablemente haya nuevas movilizaciones y cortes de ruta en todo el país, porque se trata del acuerdo con el Fondo Monetario. Así que les agradezco empezar por lo doméstico, porque creo que estamos en una semana de amplia capacidad de lucha. Que referido al Congreso hay que ser muy claro. Lo que hay es una bronca creciente en toda la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país frente al salario concreto que cobramos. La garantía salarial que se cobró el último mes de 40.000 pesos es un salario de indigencia. Y no solo se demostró la realidad de nuestro planteo, lo mostró ayer el INDEC, con una inflación del 4,7% y de 8,9% para los alimentos en los cordones urbanos más precarios y más pobres de toda la Argentina. Se calcula que la IPH, que va a publicarse el mes que viene, va a dar un índice mayor al 50% de pobreza. Y nuestros salarios son salarios de pobreza. O sea, el problema concreto que hubo es que los salarios de la docencia, de los investigadores, de los extensionistas, no alcanza para realizar ya no las tareas a las que somos convocados como trabajadores, sino para mantener mínimamente nuestros hogares. Otra cosa que encendió la mecha fue que nos quitaron el bono de conectividad. Así es. Misérrimos 2.000 pesos, pero que significaba aliviar en algo el cargo de conectividad para poder dar las clases que siguen virtuales y que muchos docentes están obligados a darlas. Y que esto es impulsado, un modelo híbrido que ataca nuestras condiciones de trabajo, por el Consejo Interuniversitario Nacional, que preside, no casualmente, el rector Tequi de la Universidad de Jujuy, que es el de los impulsores de esta virtualización forzosa de este modelo híbrido, que trata de así ahorrarse los gastos en infraestructuras, becas, comedores, salarios docentes, y antes que nada del funcionamiento de la propia universidad, del demos universitario, o sea, que no haya debate entre docentes, estudiantes y trabajadores no docentes sobre sus condiciones de trabajo y sus condiciones para crear, reproducir, investigar la crítica del conocimiento y el conocimiento crítico. Se sienten muy cómodos los rectores en esta situación, pero el gobierno nos corta el bono de conectividad. Así es. No existe la cláusula gatillo en una inflación que está disparada, que el mes pasado el Banco Central estimó en un 55%, y que todos los analistas en el día de hoy, en cualquier periódico que ustedes lean en Jujuy o del alcance nacional, van a ver que incluso los economistas kirchneristas dicen que la inflación ya va a superar el 60% este año. Es esa realidad que se vive
en el almacén, en el supermercado, en el transporte público, en el nastazo que se produjo, en el aumento de tarifas que se anunció para este mes, de las prepagas, porque ustedes ni siquiera tienen en Jujuy una obra social que dependa de la universidad, sino que cada uno está disperso en la obra social que pudo acogerlo. Bueno, esta cuestión, y con la intervención clara de la Multicolor, que del primer día dijimos que es desechable, no tomamos una posición neutral frente a esta oferta salarial del 41% en 4 cuotas, sino que en todo el país impulsamos que se realicen asambleas, impulsamos el rechazo a esta propuesta que nos sumerge aún más y nos distancia aún más de la línea de pobreza nacional. Para poder llegar a ella, claro que falta un 100%. Alguno podría decir, che, pero no es mucho. Bueno, pero no, lo que es mucho es lo que vale la carne, el tomate, los huevos. Esto es lo que vale mucho. La conexión a Internet, que ha sufrido un nuevo golpazo con un 15% de aumento. El transporte, el combustible para ir a dar clases en las zonas más lejanas. Esto es lo que ha provocado en la docencia, hechos concretos, y la decisión de nuestra lista multicolor a nivel nacional de impulsar el rechazo. Esto ha hecho que incluso en asociaciones de base, sindicatos de base, universidades, que son conducidas por el actual oficialismo, haya habido un rechazo de más del 80% de los docentes a la propuesta del gobierno. Y por eso es que se necesita una nueva dirección sindical que sea totalmente autónoma de todos los gobiernos, de todos los rectores, de todas las gestiones universitarias, para poder llevar adelante un programa de deliberación conjunta, de congresos de asociaciones de base, hasta poder construir con esta manera de deliberación, de debate común, de las necesidades materiales concretas, del aumento del presupuesto, de la democratización universitaria, un plan de lucha nacional que imponga estas reivindicaciones, como se hizo en 2005 o como las grandes movilizaciones de 2018, que en 100 ciudades del país nos encontramos con 600.000 ciudadanas, ciudadanos, docentes, estudiantes, etcétera, porque 600.000, 350.000 en Plaza de Mayo, en pleno macrismo, no fue solo producto de la movilización de los docentes, sino del conjunto de la población trabajadora en defensa de la universidad pública. Esto que demostramos hace poco tiempo, pre-pandemia, lo podemos volver a demostrar en defensa de la universidad que se ponga al servicio del pueblo. Antonio, ¿puedes comentarle un poco a la audiencia cuál es el estado de situación de las universidades nacionales, obviamente teniendo en cuenta pandemia, post-pandemia, entre comillas, y cuál va a ser, ¿no?, el impacto de este acuerdo con el FMI, que mañana se va a ratificar en el Senado, como vos decías? Bueno, mira, vamos a empezar con algo que no te contesté ayer, que tiene directa relación con lo que vos decís. Las burocracias sindicales de otras federaciones docentes, como la CONADU, la FEDUM, la CETERA, la UDA, firmaron sin chistar la oferta del gobierno. Y quiero ser polémico en esto, y lamento el comunicado que hoy sacaron en la dirección de nuestra federación, que dice se cerró la paritaria. Para nosotros no se cerró la paritaria. Para nosotros comienza una nueva etapa de deliberación en los lugares de trabajo, porque a estos ritmos inflacionarios, el aumento del 13% para marzo se lo comió la inflación de enero a marzo, que está publicada oficialmente por el gobierno. O sea, y septiembre va a ser tardísimo, digo, ¿no? La revisión en septiembre. Pero ya lo que es tardísimo es marzo. No hablemos de septiembre. Hablar de septiembre en este país y de este mundo en guerra y del acuerdo con el Fondo Monetario es hablar de ser intergaláctico, como a veces nos acusan a nosotros, ¿no? Hablar de marzo ya es una locura. Y firmaron sin chistar. Este es una orden del Fondo Monetario Internacional para todos los trabajadores estatales. Nosotros dependemos del salario que paga directamente la nación. Y por eso es esta pauta Guzmán-Moroni del 40% para todos los trabajadores de todo el país, privados y estatales. A los estatales se nos dice que se empataríamos en algún momento con la inflación y que estaría atado nuestro salario al crecimiento económico. Y en el renglón de abajo ponen que ese crecimiento lo estiman en un 3%. O sea que el 32% que llevamos perdido desde diciembre de 2015 lo recuperará la próxima generación, porque algunos de nosotros ya no estaremos en la universidad, otros están renunciando por la
casa del salario que no le alcanza para vivir, otros están en el múltiple empleo y la precariedad, o son ad honorem, y esto está provocando un éxodo de la docencia. Y bueno, lo que buscan entonces es una destrucción de la universidad pública tal cual la conocemos. Y ojo, no es una especulación, intenta hacer una reflexión. Si este ahogo presupuestario se mantiene, si el éxodo de estudiantes que no pueden acceder por los costos de ir a la universidad, si este salario miserable para no docentes y docentes se mantiene, se está preparando el terreno del arancelamiento. Lo dejo como una reflexión, no como una intimidación. Pero a eso apuntan las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Y no por nada se mantiene hace 30 años, todos los gobiernos, la Ley de Educación Superior. Y es transformar a la universidad en un enseñadero y dejar la investigación. En lo particular del modelo actual, el cual tenemos llenos de críticas, como acabo de mencionar, es que con 57 universidades nacionales se busca la diversidad de las distintas funciones educativas, de investigación, buscar las particularidades regionales. Bueno, al destruirse las dedicaciones exclusivas, las dedicaciones semi-exclusivas, se abandona la investigación, se transforman en enseñaderos, pero con una cuestión tremenda. El 75% de los ingresantes no egresa de la universidad. Es un fracaso esta universidad que gestionan los rectores y gestionan los gobiernos nacionales. Nosotros necesitamos, para poner la universidad al servicio del pueblo, más enfermeros, más especialistas en tecnología, más ingenieros, más sociólogos, más lingüistas, preservar el patrimonio cultural, dedicarnos al hábitat, a su protección, a construir viviendas, etcétera. Y acá se está expulsando a los estudiantes, se está expulsando a los docentes, porque se quiere un país cada vez más chico y al servicio de los intereses de los grandes monopolios, con los cuales se firman contratos, como por ejemplo con la Shell o con las grandes mineras, que las universidades ponen su conocimiento al servicio de estos pulpos y luego fugan sus ganancias del país, generan nueva deuda que son nuevamente pagadas por el pueblo trabajador. Incluso ya con una definición de la universidad que es el paraíso de la flexibilización laboral, ¿no? Esto yo creo que se va a recrudecer. Y esa flexibilización laboral yo creo que es un mecanismo, ¿no?, que tienen de opresión y de sometimiento rectores y decanos en las universidades para bueno, ¿no?, impulsar este carrerismo individualista, las ascripciones ad honorem, los concursos digitados. Digo, eso es un mecanismo que han tenido, como digo, rectores y decanos para seguir sometiendo, ¿no? Esto yo con el acuerdo, digo, como contexto, esto se va a recrudecer aún más. No puedo más que acordar contigo. O sea, si se aplicara el convenio colectivo, todo docente con más de 5 años de antigüedad tendría que tener estabilidad. Claro, debería pasar a Como carrera dice la ley de contrato de trabajo y dice el convenio colectivo de trabajo, no puede haber docentes adscriptos o ad honorem, no puede haber docentes contratados. Es una violación directa que hacen los rectores y decanos para mantener el régimen cuasi feudal de gobierno, nada democrático, para poder digitar ellos no solo el carrerismo y el individualismo, sino sobre todo el mantenimiento en sus sillones, ya que su salario no está atado al convenio. Ellos se autofijan el salario en una autoparitaria, y eso está habilitado por la Ley de Educación Superior que mencioné anteriormente, cuando antes no podían ganar más que un profesor titular exclusivo. O sea, que evidentemente ellos se han desenganchado como casta del resto de la docencia universitaria. Así es. Y sobre todo, que creo que en la mayoría, esto es un denominador común, en la mayoría de las universidades nacionales, lo que prima son las dedicaciones simples, o las ayudantías sobre todo, y las dedicaciones simples, que incluso en todo el contexto de pandemia son los que vienen tomando la mayor cantidad de tareas, o sea, triplicando, cuadruplicando su trabajo. Bueno, es por eso que anteriormente mencioné lo de la Universidad de Enseñadero. Si vos tenés 10 horas semanales
y sos un profesor taxi, porque con ese sueldo que son, le digo que lo escuche la audiencia, ¿no? Que se cobró en febrero de garantía de 20.000 pesos, evidentemente que es una vergüenza total. Tenés que tener o poliempleo en la propia universidad o en el sector público o en el sector privado para poder sostener tu hogar. Esa universidad enseñadero, que es la que se busca, es la que elimina la investigación autónoma para ponerla al servicio del pueblo trabajador. Al no haber concursos, vos dependés de la bonomía de tu titular o de tu decano o tu rector para mantener tu propio trabajo, cuando tendría que aplicarse el convenio y tener estabilidad. Y en ese sentido, durante la pandemia, no solo es que se multiplicó la cantidad de funciones que cumplimos todos los docentes, los ayudantes, pero todos los docentes, sino que no se han tenido en cuenta las tareas de cuidado, no se han tenido en cuenta las tareas de aislamiento, no se le ha dado conectividad y equipamiento a los estudiantes, al 1.700.000 estudiantes que podían seguirlo con suerte desde un ciber o desde un teléfono, pagando ellos sus datos. O sea, la universidad empezó, y vuelvo a esa reflexión que hice, a ser arancelada en pandemia, porque el estudiante, la universidad no es gratuita, no arancelada, perdió las becas, perdió el comedor, tuvo que pagarse sus datos, tuvo que con su propio peculio pagarse el equipamiento o compartirlo familiarmente, mientras los docentes teníamos que hacer las tareas de cuidado familiar encerrado con familiares enfermos a cargo, con comorbilidades, o nosotros mismos en esa situación, y tener que dar las clases a distancia, en línea o fuera de línea, cuando podíamos, y eso bajó claramente también. No, nosotros estamos en contra del concepto de calidad, pero sí de atención del docente que podía dar, porque multiplicado su trabajo era imposible exigirle al docente y al estudiante en estas condiciones materiales una mayor atención al cumplimiento curricular. Así es. Y el acuerdo incluso va a limitar, acá se decía que habían becas estudiantiles de conectividad, lo cual sabemos que no alcanzaban para 2, 3, 4 clases como máximo de un cuatrimestre, ¿no? Absolutamente insuficiente. Y otra cosa que decías, por esto, bueno, aquí en Jujuy se abrieron muchas extensiones de la universidad en varios lugares del interior de la provincia, y donde, el mismo rector y la política universitaria se hace énfasis en que eso mejora el acceso, así como la virtualidad han dicho que mejora el acceso, pero tampoco esto que vos decías, no hay egresados, o sea, no hay políticas que puedan reforzar esas trayectorias universitarias y que permitan el egreso, que es un flagelo y una problemática estructural de la universidad. Mira, nosotros somos docentes, investigadores de nivel superior, no somos destructores de máquinas, no nos oponemos a la educación virtual. Por ejemplo, siempre nos gusta dar el ejemplo de alta cirugía, ¿no? Si vos ves un lugar de medicina, el que está último en la fila, desde el siglo X hasta ahora, no sabemos bien cómo está operando. Ahora se puede hacer con pantalla gigante, a distancia, cirugías experimentales en cualquier parte del mundo, y nosotros no nos oponemos a que eso exista, ¿ok? Pero nosotros defendemos la presencialidad como un hecho pedagógico, social y político, que construye ese conocimiento crítico, que construye esa crítica del conocimiento y el demos, pero para eso, sea para una modalidad o la otra, hace falta infraestructura. En la Facultad de Humanidades de ustedes tenemos el conocimiento cierto y la denuncia de los docentes de teóricos con 700 estudiantes en la sede, que no entran ni en el patio, tirados a 50 metros. Ya no sabemos si eso es virtual, real, no sé, porque ponen un parlante allí, ¿no? Eso lo puede conocer cualquier compañero jujeño. Ponen un parlante de afuera y el pobre docente, que tiene dedicaciones simples, en lo que me estoy refiriendo, no voy a dar el nombre de la cátedra por razones obvias, le dan un micrófono y grita para 700 personas que tratan de escuchar y de anotar algo. O sea, en ninguna de las dos cuestiones está la infraestructura, y por eso es que nosotros exigimos la triplicación del presupuesto educativo a costa del no pago de la deuda, a los bancos, a los acreedores externos, al Fondo Monetario o a quien sea, porque la prioridad es la salud, la educación, para obtener un desarrollo autónomo del país.
Así es. Antonio, desde el 30 de marzo al 6 de abril son las elecciones de nuestra federación Conado Histórica. Nosotros estamos compartiendo esta lista. ¿Qué le dirías a las y los docentes universitarios y preuniversitarios por qué hay que votar la lista multicolor? Lo primero que le voy a decir a las compañeras y compañeros docentes de Jujuy es que vamos a estar en Jujuy el día 29 para explicar nuestras propuestas. Vamos a estar con ustedes, que son candidatos, como en tu caso, Nati. Vamos a también, los invitamos a que evitamos que en Adiunju, nuestro sindicato de base allí en Jujuy, se violente el estatuto y se elijan congresales por 3 años y se dejen de elegir asamblea a asamblea. Creo que en el día de hoy está convocada una asamblea que va a intentar realizar eso, para mantener la democracia. Entonces, en la propia Adiunju, para mantener una universidad al servicio del pueblo, para defender nuestros salarios y condiciones de trabajo, se necesita de algo primordial, que es la autonomía de los gobiernos, de los rectores, de parte de los sindicatos docentes. Y ese es el principal problema que tenemos, y por eso es que la multicolor es la garantía de que no va a estar atado a ni gobierno de turno ni al rector de turno, para luchar por los derechos de los docentes, de los estudiantes, de los no docentes y poner la universidad al servicio del pueblo. Muy bien Antonio. Entonces recordar, el día 29 vas a estar acá, nos vamos a juntar, vamos a tratar de organizar una grilla ahí para recorrer universidades, seguro, hablar con las y los docentes, así que te esperamos y te agradecemos, Antonio, por este tiempo. Nosotros les agradecemos a ustedes y a toda la audiencia, si es que pudo prestar atención y no la hemos aburrido, pero queríamos darle cuál es el panorama real de miseria salarial, de condiciones de trabajo que se degradan, e invitarlos a sumarse y a votar masivamente a la multicolor para revertir esta situación que se viene insoportable. Así es, Antonio. Muchas gracias.